continuar con 24 inicialmente. Iniciamos la clase con el grupo noveno P de la carrera de Bioquímica y Farmacia en fecha 10 de mayo. Es nuestra primera clase. Vamos a crear una presentación. Vamos a crear una base de datos con el programa Access, que es un programa que viene incluido en la plataforma del Office. Voy a minimizar. Entonces, la primera pantalla cuando ingresamos a Access, nos despliega de esta manera. Access viene para crear base de datos. No se puede trabajar en el dispositivo móvil, es un programa de escritorio que solo podemos trabajar en una PC, en una laptop, en una portátil, y te debemos descargar el programa. Access, esta es la versión 2016 del Office, viene incluido con el Office. Para quienes quieran buscarlo, está dentro del Office. Lo primero que hacemos es crear una base de datos en blanco. También, si usted puede visualizar, hay ya plantillas de otras bases de datos que se podría utilizar, pero vamos a crear una base de datos en blanco. Voy a elegir esa opción, me va a desplegar una pequeña ventana en el cual me pide que yo busque dónde lo voy a guardar. Esta es la parte más importante. Presiono la carpetita para elegir dónde se va a guardar la base de datos. Usted puede crearse una carpeta en su disco local D o en documentos, dependiendo. Yo voy a elegir la carpeta que ya tengo asignado para esta gestión. Bien, una vez que he ingresado a la carpeta, yo voy a escribir base de datos de laboratorio. Base de datos de laboratorio. Y presiono aceptar. Y presiono el botoncito crear. Le asigné un nombre, una dirección y presiono crear. Para los que están siguiendo, si está muy rápido, si no se entiende, simplemente me dice para que yo lo vuelva a explicar. La primera pantalla cuando ingresamos al Access nos despliega por defecto tabla 1. Tabla 1. Entonces lo que yo puedo hacer es, para crear mi primer tabla, mi base de datos es sobre el laboratorio. Entonces yo debo crear una tabla en cómo registrar los diferentes instrumentos o dispositivos que tiene un laboratorio, tanto como insumos, equipos y todo el material que tiene un laboratorio. Entonces yo presiono en tabla 1, que por defecto me despliega. Tengo varias formas de cómo hacerlo. Una es presionando en la reglita, que quiere decir vista diseño. Yo puedo presionar sobre el botón directamente sobre el dibujo de una reglita que me va a cambiar a vista diseño. Para yo crear los campos de la tabla, debo cambiar a vista diseño. Ese es el primer paso. Lo puedo hacer presionando el botón en la barra de las herramientas, en la cinta de opciones, como puedo hacer clic derecho sobre tabla 1, vista diseño. También puedo usar de esa manera. ¿Ya? Cualquiera de las formas, ingreso a vista diseño, me pide el nombre de la tabla. El nombre de la tabla va a ser material, y nuestra base de datos se llama laboratorio. Acá voy a registrar los diferentes tipos de materiales que hay en un laboratorio. Entonces voy a colocar todo, lo voy a hacer todo con mayúscula. Toda tabla tiene un campo clave o un campo único. Eso se llama código. Código
de material. Por defecto le asigno el mismo nombre porque voy a registrar los materiales. Código de material. Estoy asignándole a toda tabla que vamos a crear un campo llave, un campo que es único, que no se va a repetir. Voy al tipo de datos. ¿Qué significa el tipo de datos? ¿Cuál va a ser la información que yo voy a registrar en ese código? Va a ser número, va a ser letras, va a ser combinado, va a ser fecha. Según lo que yo voy a escribir, debo asignarle el tipo de datos. En el tipo de datos, siempre los botones que tengan para desplegar es para seleccionar una opción. No se puede escribir, solo debe seleccionar. Los códigos, vamos a hacerlos numéricos, entonces voy a elegir número. Número. ¿Cuál es la diferencia entre que sea número y autonumeración? ¿Quién me puede explicar? ¿Cuál es la diferencia entre número y autonumeración? Que en número nosotros podemos colocar los números que nosotros queramos y autonumeración es correlativo, digamos 1, 2, 3, 4, 5. Excelente, muy bien, excelente. Muy clara su respuesta. 5 puntos para hacer. Exactamente. ¿Quién es? Exactamente. Autonumeración, la máquina o el programa nos va a generar ese número correlativo secuencial que no lo podemos ingresar nosotros como usuarios. El programa lo va a generar, como dijo su compañera, 1, 2, 3, 4, secuencialmente. Cuando establecemos como tipo número, el usuario ingresa un código. Por ejemplo, en farmacia, los medicamentos están todos codificados. Puede ser el código solo número o puede ser combinado con letras y números. Pero ese número lo designan, ¿no? Lo establecen. Codifican cierto medicamento que empieza con cierto número, entonces tiene una relación. Ese número lo establecemos nosotros, escribimos. Eso es cuando es tipo número, pero va a ser solo número. El nombre de material, nombre material. También puede escribir nombre, espacio de material. Voy a seguir ingresando los campos y después vamos a modificar el tipo de datos. Por defecto, todo me va a salir texto corto. Después vamos a analizar uno a uno. Nos imaginamos que estamos en un laboratorio y queremos hacer un inventario. Queremos registrar los elementos. Para hacer un inventario, necesitamos saber qué se llama ese material. Para empezar, codificamos, le asignamos un código, el nombre del material. ¿Qué otra característica más tenemos que saber de ese material? Si estamos en un laboratorio. Por ejemplo, tenemos pipeta. ¿Cuántas pipetas hay en un laboratorio? ¿Hay tamaño de la pipeta? Sí, hay tamaño. Ya, entonces sería tamaño del material. Ustedes me tienen que guiar en el ejemplo. Tamaño del material. Acá yo tengo que especificar si de cuántos ml, donde yo me equivoco ustedes me corrigen, de cuántos ml es ese material. El tipo de material puede ser vidrio, puede ser plástico. ¿Qué más puede haber en tipo de material? Volumétrico, milimétrico, igual, ¿no ve? Ok. En lo que sería pipeta. Ya eso sería en tamaño, ¿no ve? En tipo de material sería si es vidrio, si es plástico. Acá en tipo de material vamos a colocar de qué tipo está, de qué tipo es, digamos. De qué está Plástico hecho. o vidrio. Plástico o vidrio, eso. Eso va a ir en tipo de material. Nos hacemos un ejemplo. Si es pipeta, el tamaño del material, ahí va a ir de cuánto, que me decía la señorita. Si es volumétrico, ¿qué más me decía? Milimétrico. Milimétrico. Volumétrico o milimétrico. Ya, eso iría en tamaño, ¿cierto? Sí. Ya, en tipo iría vidrio, digamos. Vidrio. De vidrio y de plástico.
Eso, muy bien. Entonces tenemos opción a que sea o vidrio o plástico. Acá nunca colocamos el nombre del elemento, solamente yo lo doy como ejemplo para poder darnos cuenta qué más debemos anotar cuando estamos haciendo un inventario. Acá no se colocan los nombres, yo no voy a colocar pipeta, probeta, tubo de ensayo, no voy a colocar. Acá lo coloco en forma genérica. ¿Qué necesito de ese material? Conocer su nombre, su tamaño, su tipo de si está de vidrio o de plástico. ¿Qué más en otro tipo de ejemplo? Si es una balanza, Balanza la analítica, preanalítica y ¿qué nombre le puedo asignar a eso? Porque en nombre de material colocaría balanza, nada más. Pero yo quiero ese detalle que usted está explicando. ¿Cómo lo puedo plasmar aquí para yo rellenar? Porque Material de recuerden, pesaje, material, clasificación de material de pesaje. ya, muy Tipo de bien. material igual sería porque hay 3 tipos, digamos, analítica, semianalítica y la normal, ¿no? Ah, ya, entonces va a ir ahí en tipo de material. Ok, y ahí en tipo de material. ¿Qué más necesitamos? A ver, viene tamaños ahí, tendría que ir en tamaño, ¿no ves? En ese caso tendría que ir en tamaño. Cantidad. Siempre en un inventario, lo más importante es saber cuántas unidades hay de ese material. Cuántas balanzas, cuántas pipetas, qué cantidad hay de ese material. Acá podríamos colocar si está en buen estado. No sé si la palabra correcta es estado del material. O podríamos colocar descripción del material o mantenimiento del material. Lo que yo quiero indicar acá es que ese material está en buen estado, está funcionando. Porque a veces se tiene un material cuando se hace un inventario que está dañado, que hay que hacer un mantenimiento, que hay que hacer una reparación. En el caso de equipos. En el caso de equipos. El Está estado de material está bien. Ah, ya, muy bien. Entonces, ¿hay alguna en insumo sería ya para las fechas de vencimiento? ¿No? Acá no tendríamos que colocar, podría ser fecha de compra. Puede Fecha de ser, ingreso y egreso. ya. Fecha de ingreso y fecha de eso de Egreso sería cuando se le da de baja, digamos, ¿no? Diga, Cuando, ¿verdad? sí, fecha de ingreso. Fecha de inicio y de ingreso. De inicio es cuando se inicia, cuando se abre un reactivo, digamos. Y de egreso es cuando ingresan, ¿no? de inicio, y el otro sería fecha de egreso, cuando sale. No. cuando ingresa. Ah, ya. También podríamos hacer en el caso de equipos, cuando se le da de baja. ¿Qué quiere decir? Que cuando ese material ya no funciona, ya no se le puede hacer un mantenimiento. Dañado, ¿no? Cuando, sí, dañado. Colocamos la fecha, porque es importante registrar cuando ya ese material no va a funcionar más. Fecha de baja puede ser. Cuando ya ese material se descarta, en otras palabras. Sí, igual. Sería. Sí, doctora, está bien. Ok, bien, hasta ahí sería cuántos campos tiene esta tabla. Empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 campos. Los campos en Excel son las columnas. Ahorita lo vamos a cambiar la vista y lo vamos a ver como columna. Cada campo viene a ser una columna. El tipo de datos, ahora analizamos. Por defecto, como les decía, todos están con texto corto. Vamos a analizar. En nombre de material, texto corto, está bien. Tamaño. Acá si ustedes van a indicar entre un número y texto, por ejemplo, volumétrico, porque dependiendo del material, escriben número o escriben letra, o ambos, ¿no? Entonces lo dejamos como texto corto. Tipo de material, texto corto. En cantidad, número. Acá tendría que colocar cuántos números hay de ese material.
20, 30, 5. Estado del material, texto corto. Cuando usted va a escribir más de 256 caracteres, tiene que elegir el texto largo. Cuando se va a escribir mayor cantidad de información, texto largo. Cuando, como el nombre lo indica, texto corto hasta 255 caracteres. ¿Ya? El estado del material lo dejamos con texto corto, fecha. Todos los que son fecha, hay un campo fecha-hora. No viene separado fecha y otro campo hora. Viene combinado, fecha-hora. ¿Qué significa? Que yo puedo elegir, según el caso, si estoy hablando de fecha, debo seleccionar fecha. Y si estoy hablando de hora, igual me va a funcionar con la opción hora. Todos los tres son fecha-hora. Lo cambio, fecha-hora. Fecha-hora. Bien, estoy creando una tablita para registrar los materiales de un laboratorio. ¿Hasta ahí no hay alguna duda? ¿Alguna consulta? Vamos a indicar qué es un campo llave. Si usted se fija, hay una llavecita. Cuando yo hago de otra forma, se puede crear de otra forma, cuando voy a crear una nueva tabla, si lo hago con otros pasos, me va a salir esa tabla sin la llave. ¿Ya? Pero si lo hago de la forma en que yo les voy explicando, me va a salir con la llave. ¿Qué significa? Que usted puede aplicarle la llave, como lo puede activar, como lo puede desactivar. ¿Qué significa la clave principal? Como su nombre lo indica, llave o clave es un campo único, un dato que no se va a repetir. ¿Por qué codificamos? Todo se codifica. Por ejemplo, ustedes en la universidad tienen un número de registro, un código, que lo hace único. Como ciudadanos tenemos el carnet de identidad, que nos hace único. En el banco o en la cooperativa, en el área financiera, tenemos un número de cuenta bancaria, que nos hace único. En la farmacia codifican todos los medicamentos. En la ferretería lo mismo, codifican. En las librerías están codificados los libros o el material de escritorio. En cualquiera de las áreas se codifica y se codifica según el contexto, según dónde se está trabajando. Acá en el laboratorio nosotros estamos codificando cada material. Cada material le asignamos un número, el cual lo va a hacer único en comparación con los otros materiales. Eso es un campo llave, un campo que no se repite, que no se va a repetir. Otra pregunta sería, ¿el nombre del ciudadano o el nombre del material puede ser un campo llave? Esa sería la pregunta. ¿Qué opinan? ¿Será que yo puedo usar como nombre, como un campo clave, que tiene que ser único? Yo puedo usar como el nombre de Herbas, Dayana Herbas. ¿Puede ser un campo clave el nombre? ¿Qué opinan? No, doctora. No, no. Por ejemplo, no puedo decir pipeta, porque en pipeta hay una variedad. No, el nombre no puede ser un campo llave. El campo llave tiene que ser único y no se puede repetir. Por eso generalmente combinamos entre números y letras o solo números. La sigla, por ejemplo, de la carrera es BIF, Bioquímica y Farmacia. Eso lo hace único respecto a las otras carreras, como enfermería, ENF, o como fisioterapia, FIC. Cada elemento se codifica. Ese es el campo llave. ¿Qué significa campo llave? Un campo único que no se repite. ¿Ya? Eso es un campo llave. Como es el primer ejemplo, y según el contexto, hay tablas que tienen más de un campo llave, puede ser la combinación de varios campos, y también puede tener un solo campo llave, varios campos llave, y hay tablas que no tienen campo llave, que no tienen un código que lo identifique a esa tabla. También ese código, cuando creamos otras tablas, puede migrar a otra tabla. Eso se llama llave foránea, cuando yo llevo esa llave a otra tabla. Pero vamos a iniciar el primer ejemplo.
donde estamos creando una tabla, vamos a registrar los tipos de material de un laboratorio y lo vamos a codificar. Por lo tanto, tiene un campo llave que lo hace único, que lo identifica. Si yo presiono sobre el botoncito de la llave, se va a desactivar, es decir, no va a tener un campo llave. Con un clic activo, con otro clic desactivo. Lo dejo activado. En la parte inferior dice propiedades del campo. Yo selecciono arriba y la configuración lo hago en la parte de abajo, donde dice propiedades del campo. Presiono en código de material y abajo me despliega qué puedo configurar con ese campo código. Requerido. ¿Qué quiere decir requerido? Que es obligatorio que todo el registro de medicamentos, de material, perdón, tenga un código. Eso es requerido, es obligatorio. Y todos los campos son obligatorios, eso hay que analizar, eso va a depender del contexto. Hay campos que no son obligatorios, como si yo colocara correo electrónico y quiero registrar datos de paciente, no todos tienen correo, entonces ahí va a quedar vacío. Hay campos que no son requeridos, entonces acá en requerido va a decir no. Pero hay campos que son obligatorios, que sí o sí debe tener un dato, esos son sí obligatorios, requeridos. Entonces requerido colocamos sí. Me voy al nombre de material, ¿hasta cuántos caracteres puedo escribir? Hasta 255 caracteres como máximo. Si quiero escribir más cantidad, ya lo cambio a texto largo, ya no texto corto. En tamaño de material, nombre de material no va a ocupar los 255, entonces yo puedo reducir a 100. Entonces el tamaño de ese campo, en nombre de material, voy a usar hasta 100 caracteres, porque solamente es el nombre del material. Tenemos otras características en otros campos. Entonces, en nombre de material, en tamaño, escribí 100. Bajo, tamaño de material. Tamaño del material. Abajo me dice tamaño del texto. Acá voy a elegir también 150. 150. Solamente elijo arriba el campo y modifico abajo, ¿ya? En la parte de propiedades, en la parte inferior. Hago clic en tipo de material y también voy a asignar 100. Puedo dejarlo como 255 caracteres, pero voy a ocupar más espacio y además que no lo vamos a llenar toda esa cantidad de caracteres. En cantidad, que es numérico, lo vamos a dejar por defecto como entero largo. No lo vamos a modificar. Lo vamos a dejar así como número y el tipo entero largo. Estado del material. En estado del material, el texto corto, podemos colocar 150. Tal vez ahí se tenga que explicar un poquito más. Complementar de que ya se hizo algún mantenimiento, alguna revisión. Se puede agregar mayor información. En fecha. Esto es importante porque va a haber campos donde voy a utilizar hora. Si estoy hablando de fecha, yo acá en formato tengo que elegir fecha también. Todos los campos que tienen esa flechita a la derecha es para seleccionar. Vuelvo a explicar. Presiono en fecha de inicio, el campo es de tipo fecha. Bajo a formato y presiono en la flechita a la derecha, me despliega qué formato quiero elegir. Estoy hablando de fecha, entonces puedo elegir cualquiera de los 4 primeros. Fecha corta, que es el más utilizado, con barra, pero también hay fecha larga. Cambio a la siguiente opción, que es fecha que ingresa. Y presiono en formato y en la flechita y voy a elegir fecha corta. Otra vez presiono fecha de baja y presiono formato y luego elijo fecha corta. Fecha corta en fecha. Vamos a hacer otro ejemplo con hora y ahí vamos a poder asignar la opción hora corta, hora larga. ¿Hasta ahí hay alguna consulta que quieran realizar?
¿No hay ninguna consulta? Ya. Hemos creado una tabla. El siguiente paso es guardar la tabla. Entonces yo presiono, voy a disminuir el tamaño de la ventana. Lo voy a disminuir para poder trabajar mejor. Es que la barra del Zoom se me tapa un poquito. Voy a presionar el botón guardar. Presiono el botón guardar. Presiono el botón guardar. Y ya he creado la primera tabla. Una vez que presioné guardar, voy a presionar en la X a la derecha. Hay una pestaña, me muestra la pestaña de la tabla material, me muestra a la derecha la X. Voy a cerrar esa pestaña, lo cierro. Tengo un panel que me despliega a la izquierda, donde está el nombre de la tabla que acabo de crear, ¿no? Ahí tengo material. Ahí. Voy a crear otra tabla. Estos pasos son crear tabla. Hay varias opciones de tabla. Yo voy a elegir la que solamente dice tabla. Si usted ingresa con otra opción, los pasos son distintos. Lo vamos a hacer con ambos, ¿ya? Crear tabla, solamente tabla. Me despliega como cuando yo ingresé al programa. Cuando yo ingresé al programa decía tabla 1, yo hacía clic derecho y presionaba vista, diseño. Esa es una forma de cómo crear una tabla. ¿Qué pasa si usted ingresa a otra opción? Presiona crear diseño de tabla, porque en realidad después yo cambio al diseño de la tabla. Eso es lo que hago. Clic derecho, vista diseño. Sin embargo, acá hay directo, crear diseño de tabla. Si yo presiono, por defecto me da la tabla 2, pero no me va con la llave. Yo ingreso los campos. Cuando presiono guardar, recién voy a asignarle el nombre. Y yo tengo que tener cuidado de asignarle el campo llave. ¿Ya? Lo voy a eliminar esta tabla 2, presionando en cerrar en la pestañita y me quedo con la tabla 1. Entonces, en conclusión, usted puede usar la primera opción, crear tabla, o la segunda, solo que las formas de cómo proceder varían un poquito. Ingreso crear tabla, me despliega tabla 1, presiono clic derecho, vista, diseño. Siempre en vista diseño para crear la estructura de la tabla. Acá voy a colocar datos personales. Datos personales, que son los nombres del personal que trabaja en laboratorio. ¿Ya? Datos personales. La diferencia es que acá ya me despliega con el campo llave y ya guardé con el nombre. Cuando entré con la otra opción, crear diseño de tabla, entra directo, no me pide el nombre. Cuando recién lo guardo y le asigno el nombre, cuando presiono el botón guardar. Solamente ese paso que está cambiado. Y debo aplicar en la llave cuando va a ingresar en esta pantalla, cuando yo ingreso con la otra opción, y debo presionar en la llave para que me asigne la llave. Acá voy a escribir código de código personal. Código personal. Vamos a codificar con números. Numeración. Ingeniera, Número. para crear otra vez, ¿dónde entró? Donde crear diseño, pero No. para esta tabla de acá. Ya, crear tabla. Solo crear tabla, nada más. Le va a desplegar y luego usted hace sobre tabla 1, clic derecho, vista diseño. Y le va a desplegar una ventana pequeña y usted escribe datos personales. Datos personales.
y le va a aparecer el nombre de la tabla porque ya le asignó. Código de personal. Acá vamos a configurar con número. El nombre del personal, nombre del personal de laboratorio. ¿Qué más necesitamos? Su dirección, el celular, luego el correo, un correo electrónico. Y necesitamos saber el cargo, qué cargo ocupa en ese laboratorio. ¿Ya? ¿Qué cargo tiene? ¿Qué más necesitamos saber del personal que trabaja en laboratorio? ¿Qué más necesitamos registrar? Tenemos los datos personales, dirección, teléfono, correo, nombre completo, fecha de nacimiento, género, Género. fecha de nacimiento para saber la edad, el género. Y ahí está bien. Ahí está bien. Lo principal es datos. Ahora vamos a configurar uno a uno. El código de personal va a ser de tipo número. El nombre, texto corto, está bien. La dirección también, texto corto. El celular va a ser número. Número. Si va a registrar teléfono de lugar, teléfono fijo, entonces tendría que colocar otro campo que diga teléfono. Teléfono oficina. Si hay fax, tendría que ingresar otro campo. Correo electrónico de tipo hipervínculo. Hipervínculo. El cargo, texto corto, fecha de nacimiento, tipo fecha hora. El género, texto corto. Acá vamos a escribir la foto para elegir otro elemento que son datos adjuntos. Datos adjuntos. La foto del personal que trabaja en laboratorio. Bien, hasta ahí tengo dos tablas. Ahora configuro la parte de abajo. El primero es el campo llave, el código de personal, se codifica. Digamos que asignamos el número 1000, 1000, 1001, 1002, 1003. Cada personal que trabaja en un laboratorio tiene un número que lo identifica y luego ese número abajo es requerido, sí, es obligatorio. Indexado, sí, sin duplicado. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a repetir. Eso quiere decir sin duplicado. Voy a nombre del personal, nombre, lo dejo con 255 caracteres. La dirección, recuerden, selecciono en la parte de arriba y modifico en la parte inferior, en propiedades del campo. La dirección, vamos a colocar 100 caracteres. 100 caracteres. El celular es numérico, es número, entonces lo dejo entero largo. El correo electrónico ya está configurado como hipervínculo, no modifico nada. El cargo voy a configurar como 100 caracteres. Cargo está con texto corto y abajo voy a seleccionar en tamaño 100. 100. Fecha de nacimiento. Acá tenemos fecha hora. Esa fecha de nacimiento va a ser de tipo, el formato fecha corta. También puede elegir otro formato, fecha larga, fecha general, mediana y corta. En la mediana le da con 3 letras el mes, ¿ya? Fecha corta. Es importante cómo usted selecciona porque solo puede escribir con ese formato cuando está ingresando datos. ¿Ok? Género. El género va a ser femenino o masculino. No voy a ocupar muchos caracteres, voy a escribir 25.
La foto no configuro nada porque voy a utilizar datos adjuntos. Ya tengo configurado la tabla de datos personales. Presiono el botón guardar, presiono el botón guardar. Y luego lo voy a cerrar. Me voy a la derecha, no sé si pueden visualizar. A la derecha de datos personales, a su derecha, presiono la X. Cierro. Ya tengo dos tablas creadas. Me falta una tabla donde yo indique qué personal y qué material ha utilizado o qué material ha registrado, ¿ya? Entonces puedo hacer una relación entre las dos tablas. En este momento están separadas. Tenemos una tabla de los datos personales y otra tabla de los materiales. Vamos a crear una tercera tabla que los relacione, donde podamos indicar qué personal, qué material registró, qué material utilizó, qué material hizo su descripción en el inventario. Entonces me voy a crear tabla. Siempre la opción crear tabla. ¿Quién me dice cuál es el siguiente paso? Después de que presioné crear tabla. ¿Cuál es el paso que sigue? Vista de diseño. Muy bien, muy bien. Sobre tabla 1 coloco vista, diseño. Excelente. Me pide el nombre de la tabla y voy a colocar relación. O puedo colocar el nombre de las dos tablas. Material, datos personales. ¿Ya? Aceptar. En este caso, esta tabla me sirve de nexo entre datos personales y material. Entonces voy a colocar los códigos de las dos tablas. Voy a colocar código de material, código de material, y abajo escribo código de personal. Ya tengo los dos códigos. Estoy creando una tercera tabla que tiene los códigos de las otras dos tablas con las que se relacionan. Va a haber ejemplos que solo podemos crear dos tablas, como podemos crear 5 o 6 tablas. Eso Ingeniera, depende de la magnitud, ¿sí? ingeniera, otra vez, que no me quiere salir el de diseño. Es que aquí Botón derecho en relación, clic derecho, vista, diseño. Sobre tabla 1, para usted dice tabla 1. Ah, sí, vista de... Ah, ya está. Ya, ahí. Y le pide el nombre. Le despliega un cuadrito y usted escribe relación. Ah, ya. Guardar. Ya. Relación, guardar. Ya. Ya, escribe código de material, código de personal. Esas llaves las estoy llevando de las otras dos tablas. Cuando yo llevo llaves de otras tablas, se llaman llaves foráneas. Esta tabla, que se llama relación, en este ejemplo, no tiene su propia llave, como lo tiene personal, datos personales, como lo tiene material. Esta tabla tiene llaves foráneas, que significa que yo traje esas llaves de las otras tablas. Una vez que tengo los dos campos, ¿qué quiero registrar en esta tabla? ¿Qué necesito registrar? Puedo registrar el turno de trabajo, el turno laboral. En algunos laboratorios hay turno mañana, tarde y noche. Y en otros laboratorios hay solo 2 turnos, ¿no? Entonces, el turno laboral. ¿Qué turno trabaja? Ahora acá vamos a especificar la hora de ingreso, la hora que ingresa y la hora que sale, hora de salida, que ingresa el personal. Estamos hablando del personal. Queremos saber de ese personal en qué turno trabaja, a qué hora ingresa, a qué hora sale.
¿Qué más necesitamos registrar con respecto al material? Porque él tiene que registrar, cuando se está haciendo un inventario, tiene que registrar datos de ese material y debe quedar una constancia de quién hizo ese registro de ese material. Acá podría ser descripción, podría ser observación, podría anotar algo sobre ese material, ¿no? ¿Quiénes han hecho inventario en un laboratorio? ¿Alguien hizo un inventario en un laboratorio? ¿No? Pero han trabajado, han hecho prácticas en laboratorio, ¿no ven? ¿Qué más se tendría que registrar ya en el acto en sí, cuando usted está haciendo, verificando ese material? Ya tenemos los datos del material en la tabla material, pero acá ya sería en el acto ya del registro, en el que usted va, verifica ese material, en qué está en su horario laboral, y hace una descripción de ese material, ¿no? Estado del material, buenas condiciones, funciona bien, estado... Hace alguna descripción del material, dependiendo del material. Mala Doctora, ¿y circulación. la cantidad de material no sería también? Entonces acá, pero tendríamos que asignarle algo más. Cantidad verificada, cantidad revisada. Tendría que haber algo más, porque se va a confundir con el otro cantidad. El cantidad de material se refiere al stock, ¿no? ¿Cuántos hay, digamos? Sí. ¿Cantidad actualizada no sería? Ya, actualizada. A veces le dicen en su inventario, dice una cosa y cuando usted va a la realidad es otro, ¿no? Entonces ahí usted podría modificar eso al hacer el nuevo inventario, ¿no? Y está bien cantidad actualizada. ¿Qué más sería en el acto ya de hacer un registro de materiales? Imaginándose que usted está haciendo un registro, está haciendo un inventario. ¿Qué más deberíamos anotar? Los vencimientos, doctora, ¿Cómo? sería el vencido, reactivo vencido. Los vencimientos reactivos o material vencido, digamos, de las fechas. Ah, ya, fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento. Está bien. Está muy bien. Eso es muy importante, ¿no? Número de registro también. Número de registro. Tendríamos que Pues llevarlo. Arriba tendríamos que llevarlo. lote, su número de lote o Número de lote, fecha de Ya. vencimiento, su registro de sanitario igual. cuántas unidades vienen en un empaque. Número de lote. Número. Allá. Número de lote. ¿Algo más me dijeron? Número de lote, ¿qué más me dijeron? Registro sanitario. No, registro sanitario no lleva. Es cuánto, la cantidad de producto, digamos. Está el número de lote. Volumen. Volumen. No, material dado de baja. ¿En qué fecha se vence? ¿De qué número viene? ¿Hay algo más que dijeron? Materiales dados de baja, ingeniera, puede ser. En descripción, ya, material de baja. Ok. Ahí en descripción podría anotar por qué se está dando de baja ese material y acá ya iría el nombre directamente, ¿no? ¿Qué material se está dando de baja? Bien. Acá vamos a seleccionar los dos campos como llave.
Para seleccionar los dos campos como llave, lo tengo que hacer en esta columna, en la columna lateral izquierda donde está la llavecita. Debo seleccionar los dos campos como llave. ¿Qué fue? Selecciono los dos campos. Se pueden desactivar. ¿De qué? Se pueden desactivar. Ya va a pasar ahí. Tu audio. Ok. Seleccionamos los dos códigos y presionamos clave principal. ¿Ya? Presiono clave principal. Vuelvo a explicar. Debo seleccionar con clic sostenido los dos campos y presionar sobre la llave. Sobre la llave clave principal. Para indicar que los dos campos son campos llave. Los dos campos. Tanto quién verifica qué material está verificando. El nombre de la persona, su código y el código del material. Los tipos, esto es muy importante. Primero aplico la llave y luego cambio los tipos. El código de material es de tipo número. ¿Puedes repetir esa parte? Ok. Debe seleccionar. Sí. Esa parte, por favor. Sí, eso voy a explicar. Debe seleccionar con clic sostenido los dos códigos. Pero tiene que su cursor, si se fija, debe ser una flechita horizontal de color negro. No lo haga al medio porque cambia, ahí va a ser otro paso. Debe ser su cursor como una flechita de color negro, clic sostenido y lo selecciono los dos campos. Una vez que está seleccionado, recién presiono en clave principal. No se puede hacer con botón derecho, presiono en clave principal. Ese es el primer paso, aplicar el campo llave a los dos códigos. Y después, si hay alguna duda más, ¿no? Ya. Una vez que he aplicado el campo llave, yo tengo que tomar en cuenta que el código de material es número. Número. ¿Por qué no lo deja autonumeración en una tabla donde es relación? Si yo lo dejo autonumeración y en la tabla material yo voy a escribir su código 510, no voy a poder nunca ingresar el número. Porque al ser autonumeración, el sistema me va a generar el número. Nunca voy a encontrar qué material le corresponde. Entonces siempre debe ser número en el de la relación, porque yo tengo que escribir ese número. Aunque en la tabla principal, aquí en material, sea autonumeración. Porque yo no siempre voy a utilizar correlativamente. Cambian de turno, viene otro personal y va a verificar otro instrumento, otro material que no necesariamente va a ser el que sigue. Entonces, por eso siempre debe ser en el de la relación número, no autonumeración. Porque estamos usando un campo que viene de la otra tabla. Es una llave foránea. Viene de la tabla material, el código de material. El código de personal también hemos asignado número. No hemos asignado texto corto. Si estos tipos no coinciden, no lo va a dejar avanzar. El primer paso siempre es analizar los tipos de datos. Esta es la parte más importante en Access. Cuando yo estoy creando una relación y quiero ingresar un dato de qué personal, qué material está revisando o qué material revisó, si no coinciden los tipos, no me va a dejar ingresar. Tipos no coinciden, le va a salir. Y no va a poder avanzar hasta que venga a la tabla y lo modifique su diseño. Entonces, la parte más importante en la creación de las tablas son los tipos de datos. Verificando que el código de personal en la tabla de datos personales sea número. ¿Cómo lo hago eso? Yo voy a ir a datos personales, clic derecho, vista diseño.
Presiono Vista Diseño y me abre en otra pestaña Datos Personales. Yo puedo cambiar la relación, cambio entre las pestañas. Vuelvo a explicar, presioné en Datos Personales, clic derecho, Vista Diseño. Y me abre una nueva pestaña. En esa pestaña voy a verificar que en código, o sea, qué campo yo lo he definido. Número. Lo voy a cerrar ahora esta pestaña de datos personales, cerrar. Solo la de datos personales. Y me quedo en relación. Entonces, el código de personal es número. Siempre debo verificar, porque esta es la parte más importante. A partir de acá, analizo yo los datos. El turno laboral va a decir mañana, tarde, noche, ¿no? El turno, abajo voy a utilizar 80 caracteres. Porque no va a ser tan largo. Voy a escribir 80. Eso es cuántas letras va a utilizar. A eso se refiere el tamaño del campo. La hora. La hora. Yo estoy hablando de hora, entonces acá no tiene que ser texto corto, sino fecha, hora. Fecha, hora. No hay separado. Fecha, no hay separado. Hora. Está combinado. Entonces tiene que elegir fecha, hora. El hora de ingreso, fecha, hora. Abajo, en formato, si yo estoy hablando de hora, entonces voy a formato y elijo hora corta. Hora corta. Este es uno de los errores comunes que se dan, que al seleccionar aquí hora, y aquí no lo cambia, por defecto está con fecha. Usted escribe la hora y se cambia a fecha. Y no va a cambiar ahora hasta que usted venga y lo modifique en formato. Si dice hora, entonces acá en formato tiene que decir hora corta. Y no se escribe, se selecciona en la flechita que le despliega las opciones. Elijo hora corta, el modelo es hora y minuto. La hora mediana me da con horario de 12 horas, PM, AM, y la hora larga me muestra hasta 2 segundos, dependiendo de cuál modelo quiero utilizar. Lo dejo con hora corta. Presiono hora salida y abajo, acá debo primero cambiar el tipo de dato, fecha, hora. Hora salida, fecha, hora. Si alguien por favor puede escribir en el grupo de que continuamos con el primer enlace, porque no se ha cerrado y el segundo enlace está, seguimos con el primer enlace, ¿ya? Cambiamos a descripción, y lo dejamos con los 255 caracteres, porque puede que quieran transcribir varias líneas de texto sobre ese material. En cantidad va a ser número, usted va a escribir un número, entonces en texto corto, elija número. En cantidad actualizada, un número. Fecha de vencimiento, está acá hablando de fecha, entonces va a ser fecha, hora. Fecha, hora. Fecha, hora. Y abajo, como dice fecha, debo ir a formato fecha corta. Presiono en el cuadro de la derecha que despliega y selecciono fecha corta. Estoy hablando de fecha y acá tiene que decir fecha corta. Número de lote va a ser un número que va a registrar, entonces colocamos número. Material de baja lo dejamos con un texto corto. Lo dejamos con texto corto, ¿ya? Porque va a escribir qué se llama el material que se le está dando de baja. En material de baja lo dejamos como texto corto con 255, lo dejamos así. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Para continuar. Ok, el siguiente paso, ¿quién me dice cuál es el paso que sigue? Cuando ya he creado la tabla, ingresé los campos, configuré. Se le da a guardar. Es excelente, guardar. En Access, por cada paso que usted realiza, tiene que presionar el botón guardar.
Por cada caso que realiza, presiona botón guardar. Luego lo voy a cerrar, presiono el botón cerrar, o me voy a la derecha en la X como lo he estado haciendo en los anteriores pasos. O presiono sobre la pestaña, botón derecho, cerrar. ¿Por qué lo cierro? Porque es más fácil para trabajar. En el lateral izquierdo lo puedo abrir haciendo doble clic y voy a ingresar en vista, hoja de datos. O puedo, si quiero modificar el diseño, hago clic derecho, vista diseño. Si quiero cambiar el nombre, hay otra opción. Yo voy a crear una nueva tabla, accidentalmente presioné 2 veces crear tabla, tengo de más una pestaña, sin querer lo guardé, presiono el botón guardar y escribo, lo guardé como tabla 1, presioné aceptar y lo guardé como tabla 1. Voy a suponer que ya está lleno de información. ¿Qué sucede si quiero yo cambiar el nombre? No lo puedo cambiar acá arriba, lo tengo que cerrar. Presiono clic derecho, cerrar, y recién acá en la parte del panel de la izquierda, ahí lo puedo cambiar el nombre. En tabla 1, clic derecho, cambiar nombre. Eso es cuando a veces presionamos aceptar y no hemos cambiado el nombre. Entonces acá le cambiamos el nombre y yo le asigno prueba. Lo voy a eliminar esa tabla porque era solamente para explicar cómo crear. ¿Desea eliminar? Sí. Era para explicar solamente cómo cambiar el nombre y luego no lo voy a utilizar, lo elimino. Al presionar doble clic sobre datos personales, presiono doble clic, me despliega como una hoja de Excel. Me despliega en forma de columnas. Por eso se llaman campos. Los campos, ¿qué son? Columnas. Columnas. ¿Cuántas columnas tiene esta tabla? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 campos. El último, como un clip, es para adjuntar la foto. Voy a descargar fotos, tamaño carnet. Foto, tamaño carnet. Voy a descargar foto del personal que trabaja en un laboratorio. Entonces al azar voy a descargar 3 fotitos. Me da el tiempo para crear. Me voy a imágenes y voy a descargar 3 imágenes. Mientras va cargando, ahí está. Guardo las 3 imágenes. Acá tengo una imagen, aunque está con números. Vamos a elegir otra imagen. A ver, acá vamos a elegir de persona. Esto lo voy a dejar. Donde esto, le voy a poner aquí. En un laboratorio, ¿qué le pondría? Asistente de laboratorio. ¿Qué colocaría? Técnica. Técnica. Fecha de nacimiento, 3 de abril del 2000. Género femenino. Acá debería adjuntar la foto. Vamos a ver si ya cargó. Ah, ya, me presiona guardar. Voy a elegir otra imagen. Vamos a hacer de uno de sus compañeros.
Voy a guardar la imagen. Guardar imagen como. Ingeniera, ¿el orden no sería por cargo? ¿O puede ser igual relativo a eso? Es solamente, estamos creando la base de datos. ¿Cómo le puedo decir? Inicialmente, el primero lo puede hacer como el bioquímico, digamos, ¿no? El mayor. Y luego, pero después va, digamos, va renovando personal, va a ingresar el siguiente, y otro tiene que colocar al final. Sí, al final. Entonces, es independiente el cargo. Porque es simplemente una base de datos del personal. No tiene importancia quién va primero, quién va después, es solamente el registro del personal. Acá vamos a registrar a otro personal, 1001, el de arriba es 1000, el siguiente 1001, no necesariamente tiene que ser, puede ser de 5 en 5. Acá vamos a llevar el nombre de un varón, el nombre de uno de sus compañeros. Terrazas creo que vi. Líder Linares también. ¿Quién? Diego Terraza. Líder Linares. Diego Terraza. Dirección, calle, Cochabamba. Celular. Hay que ingresar todos los datos del personal que trabaja. No tiene importancia quién va primero, quién va después, solamente el registro. Tenemos una base de datos donde estamos registrando a todo el personal. El correo electrónico, Terrazas. Y el cargo. El cargo acá tendría que ser, técnico tendría que ser también, o farmacéutico. Si algo escribo mal, me corrigen, ¿ya? Fecha de nacimiento, 2 de julio de 1994. Género masculino. Y la foto. Ahora vamos a agregar la foto. Voy a agregar la foto de Moirenda primero, haciendo doble clic. Me va a desplegar una ventanita, presiono agregar y busco la foto donde lo he guardado, que está en escritorio. Escritorio y selecciono la foto. Acá va Moirenda y luego presiono aceptar. Aceptar. Ahí sale el número 1. Vuelvo a presionar en Diego, doble clic, agregar. Este es adjuntar, datos adjuntos, con esa opción. Escritorio y lo voy a seleccionar. Y aceptar. Tengo 2 registros. Si no presiono guardar, el último no lo va a tomar en cuenta porque está en edición. Lo vemos los datos, pero no lo va a tomar en cuenta porque no está aceptado. Tendría que yo cambiar el cursor a otra fila para que recién lo acepte. Presiono el botón guardar. En Access hacemos algo y constantemente presionamos el botón guardar o salvar los cambios. ¿Cómo verifico esta información? Estos se llaman filas. ¿Cuántos registros hice? 2. Hice el registro de Moirenda y el registro de Terraza, con todos sus datos personales. Doctor, ¿Sí? doctora, un ratito, eso para subir imagen, la imagen, ahí me perdí. ¿Descargó ya la imagen? Sí. Ok, doble clic, nada más tiene que presionar en el primero, en el de Moirenda, doble clic. Ahí en el clic, doble clic, le despliega la ventana, presiona agregar, lo busca en la imagen y lo selecciona y aceptar. Con doble clic, ok. Presiona después al final de subir las imágenes, guardar. Para visualizar las imágenes en vista tabla, ahorita yo he creado es tabla, pero para poder ver las imágenes no se puede visualizar, solo veo el número 1, que quiere decir que hay una imagen. Y anteriormente decía 0 porque no había subido una imagen.
¿Cómo hago yo para ver la imagen? La forma de cómo visualizar se llaman formularios. Estoy por defecto con la tabla datos personales. Como está activada datos personales, de esa tabla voy a crear un formulario. Presiono crear, formulario, solo formulario. También me muestra otras opciones en formulario. Yo solo voy a elegir formulario. Vuelvo a explicar. Antes de ir a la opción crear formulario, debo tener seleccionada de qué tabla quiero crear un formulario. Entonces, ya tengo activado datos personales, presiono crear formulario. Me va a abrir otra pestaña con todos los datos del formulario. Solo presiono, ahí está. Acá podemos ver la foto. Lo primero que debo hacer, lo dejo con el mismo nombre, pero solo el color. Acá en el lateral izquierdo no dice formulario, pero cuando presione el botón guardar, recién va a aparecer en el lateral izquierdo formulario, datos personales. Presiono guardar, me pregunta con qué nombre, yo le voy a asignar la palabra formulario al inicio. Escribo formulario, ya está datos personales y presiono aceptar. Ya lo guardé, pero hay 3 vistas en el formulario. En esta vista no puedo modificar, yo debo cambiar a vista formulario. No sé si eso se pueden anotar. Cuando estamos creando en tabla, para cambiar de vista, es vista datos personales, vista en la tabla sería vista hoja de datos. Cuando estamos en tabla, cuando estamos en formulario, vista formulario. Me voy acá a la opción ver, y cambio a vista formulario. Voy a cambiar datos personales, lo voy a cambiar la tabla a vista diseño para explicar mejor. Cuando su tabla, sí presiono, cuando su tabla está en vista diseño, me dice que como está relacionado y yo tengo el formulario abierto, estoy solamente en vista lectura. Sí, presioné. Entonces cuando estoy en tabla y cambio a ver, es vista hoja de datos. Cuando estoy en formulario, la vista es ver, vista, formulario. ¿Ya? Eso es importante. Cuando estamos en la vista, esta es la vista cómo vamos a visualizar los datos. Abajo se me activan 2 botones, 2 flechitas para desplazarme en navegación de registro, se llama. Presiono en la flechita para que avance al siguiente registro y puedo ver todos los datos de Diego. En esta vista formulario puedo ver las fotos. En la vista tabla no se puede ver la foto. Vuelvo con la flechita a la primera y puedo visualizar la primera foto. ¿Hasta ahí hay alguna consulta? No. Bien, vamos a repetir cada clase. Como vamos a hacer una base de datos desde cero, cada clase, lo vamos a ir repitiendo cómo crear una tabla, cómo configurar las propiedades de datos de cada campo, después cómo hacer el registro, como lo hicimos en el formulario, en la tabla de datos personales, ingresar los registros, las filas. Eso se llama registrar datos. Ingeniera, disculpe ¿Sí? una pregunta. Si ya Sí. tengo mis tablas guardadas, ¿puedo seguir añadiendo campos o no? Sí, claro que sí, claro que sí. Lo que debe hacer, yo lo voy a cerrar. Para modificar algo, siempre haga cerrar. Ciérrelo todo, presiono en la otra pestaña, cerrar. Siempre debo cerrar. Si no, le va a desplegar el mensaje donde usted está solamente para vista, donde no puede modificar si lo tiene activado. Recuerda que hace un momento para explicar, para cambiar a vista hoja de datos, vista formulario, yo cambié la vista de la tabla y me desplegó un mensaje. Entonces, cuando yo voy a trabajar en diseño, hagan algo, guarden y ciérrenlo las pestañas. Se evitan otros inconvenientes. Yo quiero agregar más datos a datos personales, a la tabla de datos personales. Ya cerré y lo puedo hacer. Hago clic derecho en datos personales, vista diseño, yo puedo agregar más campos. Puedo agregar ahí abajo más campos.
Digo, puedo agregar, puedo eliminar algunos campos, solo que cuando ya tiene información, ahí le va a preguntar si está segura, porque se va a eliminar ese dato, digamos, la columna, cuando usted ya elimina algún campo. Pero ahí puedo seguir agregando más opciones, más campos. ¿Ya? Puedo seguir agregando. Hay uno de los errores que se da comúnmente, que yo elija un campo, pero no escribí nada, por decirle texto largo. Quiero avanzar y cuando presione guardar y quiera salir, me va a dar un mensaje de error, porque yo accidentalmente he marcado un tipo de dato, pero está vacío. Y no me va a dejar. Lo que hago es eliminar la fila. Hago clic derecho, eliminar fila. Esto es como estar en Excel. Usted puede insertar otra fila, suponiendo que el campo que yo quiero agregar está entre nombre y dirección. Puedo colocar solo nombre, en otro puedo colocar apellido. Entonces, si yo quiero hacer eso, hago clic derecho, insertar fila. ¿Ya? Puedo insertar más fila, eliminar, agregar al final. Puedo hacer cambios. ¿Ya? Lo vuelvo a eliminar para dejarlo como estaba. Una vez hago todos los cambios, recuerde que si usted agrega, debe verificar el tipo de datos y las propiedades en la parte inferior. Hago todos los cambios y presiono guardar. Vamos a ingresar en materiales. Voy a cerrar datos personales, cierro. Y voy a entrar a materiales con doble clic. ¿Por qué doble clic? Porque quiero ingresar un registro. Por lo menos uno vamos a hacer. Código de material, acá voy a escribir el número 10. Nombre del material, balanza. Balanza, ustedes me dan los datos. Tamaño del material, acá que coloco en balanza. Mediano puede ser. Ok, muy bien. El tipo de material. Analítica. Hay balanzas electrónicas, hay balanzas manuales, no sé. ¿Cómo manejan ustedes ese tema? Electrónica. Ya. O digital también, ¿no? Digital es el que utilizamos más, ingeniera. Ok, perfecto. Entonces, ahí tendríamos que especificar. Ahí tendríamos que especificar. La cantidad. La cantidad, ¿cuántas balanzas hay en un laboratorio generalmente? 2. Dos. Doctora, depende en un laboratorio, una balanza analítica, la preanalítica, existe 2, a veces 2 balanzas preanalíticas y puede existir más de 3 balanzas Pero usted digitales o tendría que manuales. hacer una a una. Digamos, esta es digital, sería un tipo, ¿no? Yo codifico el número 11, coloco balanza, coloco el tamaño y acá tendría que hacer la especificación que usted me está indicando. Sí, así es. Una Ahí a está su una código. tendría que hacer, sí, porque no puedo mezclar, digamos, en un inventario tengo que ser específico. Qué modelo, qué tamaño, y así con la especificación que usted me está haciendo. Tendría que hacer varias filas de balanza, no va a ser una sola. ¿Ya? Entonces tendría que ser bien específico. El estado del material, bueno. En caso que esté en mantenimiento, podrían colocar ahí mal estado. Bueno. Bueno. Estado bueno. Muy bien. Fecha de inicio. La fecha que se inició a ocuparla sería, ¿no? Sí. Ya, más rápido es escribirlo. Digamos, el 1 de febrero del 2018. La fecha de ingreso. Eso es cuando lo ingresaron, Cuando lo cuando llegó compran. como stock, creo, ¿no? Sí. Eso sería antes. 1 de febrero, pero del año 2017. Fecha de baja. Si no se dio de baja, lo dejamos vacío.
Acá es importante cuando no hemos colocado que es requerido. El único requerido hemos verificado en el código, lo demás ninguno es requerido. Quiere decir que yo lo puedo dejar vacío en algunos. Cuando es requerido no puede dejar vacío, eso hay que tener mucho cuidado según el contexto. Presiono guardar y ahí quedaríamos esta clase. Si no hay más consultas, se pasó un solo video, va a tardar un poquito en enviarse, se los voy a compartir el video. En plataforma, quiero que participen en plataforma, hay 29, un ratito no se van a salir, voy a sacar fotos para poder registrarlo en